El Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 47. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón, les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí, pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Pues hasta aquí termina, hermanos, el discurso de Jesús. El domingo pasado pudimos reflexionar en la primera parte del discurso de Jesús ante los líderes judíos que procuraban matarlo, y vimos cómo, pese a encontrarse amenazado, en ningún momento el Señor se amedrentó. Todo lo contrario, empleó ese momento para explicarles quién era el Padre y quién era el Hijo, lo cual seguramente acrecentó aún más el deseo de estos judíos por acabar con su vida, pues con sus palabras se estaba haciendo igual a Dios. Pero el discurso de Jesús obviamente no terminó aquí, en el versículo 30, como lo dejamos el domingo pasado, sino que continúa hasta el final del capítulo 5, como hemos leído ahora. Y el Señor no se limitará a enseñarles cuál es la autoridad del Hijo, y cómo a su vez el Hijo imita y se somete al Padre, porque vimos el domingo pasado que Él no buscaba hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, sino que además les expondrá qué cosas son y quién es el que da testimonio del Hijo. No sin antes hablarles de un testigo que varios de ellos en otro tiempo tuvieron en cierta estima. Por lo tanto, en esta segunda parte del discurso de Jesús, que estamos analizando en el día de hoy, comprobamos cómo el Señor inicialmente les argumenta a estos judíos que un testimonio que viene de sí mismo no puede ser verdadero, y que por ello otro ha dado testimonio de él, y él ratifica ese testimonio como verdadero. En la actualidad esto lo entendemos perfectamente, pues cuando uno habla de sí mismo o de algo que le ha ocurrido y dice cualquier cosa, sin ningún testigo que lo apoye, otro mismo podría hablar otra cosa y al final sería la palabra de uno contra la palabra de otro. Pero ese no era el caso de Jesús. No obstante, el Señor no se apresura en hablarles de lo que ciertamente da testimonio de Él, del Hijo, sino que primeramente les menciona a un hombre que los propios fariseos lo consideraban como un posible siervo y profeta enviado por Dios. Al menos por un tiempo, junto con muchos judíos del pueblo. Esta persona era evidentemente Juan el Bautista, a quien no fue presentado de nuevo en estos versículos porque no era necesario, ya que a estas alturas del texto bastante ya se había documentado acerca de él por parte del autor, y como ya sabéis era lógico que lo hiciese el autor, dado que el profeta Juan el Bautista fue maestro del apóstol Juan antes de que el propio Juan siguiese a Jesús. Pues bien, el propio Jesús les confronta a estos fariseos que el profeta Juan el Bautista ya había dado testimonio de él. Y cuando ellos enviaron sus mensajeros para averiguar quién era verdaderamente ese profeta que bautizaba por los alrededores del río Jordán, él les testificó la verdad. Les habló del que vino después de él, pero que era antes que él, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y aún así no quisieron entenderlo, no quisieron buscar ni mucho menos seguir a aquel de quien hablaba el profeta Juan el Bautista. Sin lugar a dudas, el Hijo no necesitaba el testimonio de un hombre para mostrar quién era, pero muchos oyentes sí pudieron aprovechar ese testimonio. Pues si estos judíos hubiesen recibido lo que el profeta Juan les compartió y lo que Jesús les estaba diciendo, serían salvos. El propio Jesús así se los afirma en el versículo 34, pero no lo hicieron. Tal era la dureza de su corazón que, teniendo tan cerca un testimonio verdadero, se encontraban lejos aún de reconciliarse con Dios. Qué irónico, ¿verdad? Como les diría el Señor, Juan el Bautista era la antorcha que ardía y alumbraba, y ellos incluso se entusiasmaron con él, vieron cierta innovación en su mensaje. Por fin un hombre que hablaba con autoridad por parte de Dios y que misteriosamente acompañaba a sus predicaciones con la señal del bautismo en agua. Pero ese sentimiento solo les duró un tiempo. Estos judíos querían recibir alguna palabra por parte de Dios tras tantos siglos sin ninguna revelación del Señor, pero en cuanto no les gustó el mensaje, lo desecharon. Y prefirieron aferrarse a sus tradiciones, a su manera de concebir su propia religión. Juan no era la luz, vino para dar testimonio de la luz, y a él tampoco lo quisieron recibir muchos judíos. Porque en verdad estaban bastante alejados de Dios, pese a considerarse personas religiosas y de buen testimonio. Ofrecida esta gran exhortación a estos líderes judíos, el Señor Jesús retoma en su discurso lo que verdaderamente da testimonio de él. Pues como leemos en el versículo 36, el testimonio que el Hijo tiene es mayor que el de Juan. Y ese testimonio son las obras que el Padre le ha dado al Hijo, para que las llevase a cabo. Es decir, las obras del Hijo, sus frutos, son los que nos ayudan a reconocer que verdaderamente Él es el Hijo, que ha sido enviado por el Padre. Pues solo el Hijo tiene la potestad de hacer esas obras, obras que han sido además prometidas y compartidas por la ley, los profetas y los escritos, por consiguiente, adelantadas en lo que conocemos hoy por el Antiguo Testamento. Y en verdad, como continúa argumentando Jesús, la persona que da testimonio del Hijo es el propio Padre. Y ya no solo por las obras que Él mismo le ha encomendado y porque Él le ha enviado, sino porque Él mismo ha dado y dará testimonio de Él, tanto en su palabra como de forma audible. En el bautismo de Jesús vimos en Lucas 3, y también lo podríamos ver en Mateo capítulo 3 y en Marcos capítulo 1, que en ese bautismo surgió una voz del cielo que dijo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti hallo mi complacencia». Y más adelante, en el Monte Santo, en el lugar donde aconteció la transfiguración de Cristo, comprobamos también que los 3 discípulos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, junto con Moisés y Elías, escucharon la voz del Padre que decía: «Este es mi Hijo, el escogido, a él oíd». Y ni qué decir todo el testimonio escrito que hay en el Antiguo Testamento acerca del Cristo, acerca del Hijo del Dios viviente. Pero todo este testimonio, estos judíos no lo pudieron ver ni escuchar, ya que claramente tenían al Hijo delante, y tampoco eran capaces ni de verle ni de escucharle para comprender quién era. No le querían recibir, no le querían entender, ya que la palabra del Padre no permanecía en ellos. Quizá podían leerla, memorizarla, escribirla, pero no permanecía en ellos. Y una vez más, qué triste, hermanos. Qué triste que estos hombres estuviesen tan cerca, pero a la vez tan lejos. Y qué triste que hoy en día también existan muchas personas que están cerca, incluso dentro de comunidades o actividades cristianas, con sus Biblias abiertas de vez en cuando, incluso, buscando de Dios en medio de la tradición y en algunos casos de la superstición, pero a la vez están tan lejos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos pueden tener cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Y esto es así porque la palabra tampoco permanece en ellos. Se les olvida, les entra por un oído y les sale por el otro. Y esta acusación se les hace más grande y su corazón más duro conforme más tiempo llevan con la misma dinámica sin cambiar, sin arrepentirse, sin buscar la verdad de Dios y no solo dejarse llevar por los vaivenes de la vida. Fijaos lo que les reconoce Jesús a estos líderes religiosos en el versículo 39. Les reconoce que estos judíos
escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Y cierto es, porque ellas dan testimonio de Él, del Hijo, de Dios, pero luego rechazan al que la palabra apunta, al que puede dar vida, al que les puede salvar, a Cristo. Me acuerdo que cuando entré en la facultad, una de las palabras que más me impactó conocer, por supuesto hay muchas más, es el término bibliolatría. Es decir, la idolatría, la veneración por la Biblia, a tales puntos que es impuesta sobre las personas de forma irascible, contundente, sin ningún tipo de compasión, teniendo la Biblia en tan alta estima, y como no, también con su incesante estudio y memorización, que se olvidan en algunos casos de hacer misión, de ponerla en práctica. Dejan a un lado el amor al prójimo y se les olvida adorar a Dios por encima de ellos mismos. ¿Os suena todo esto que hoy en día también sucede? Pues sí, así eran muchos judíos y líderes religiosos en los tiempos de Jesús también. Tenían las Escrituras, se jactaban de conocerla, la citaban, la memorizaban, la escribían una y otra vez, pero la palabra no permanecía en ellos. Eran personas muy devotas de las Sagradas Escrituras, muy minuciosas y cuidadosas de la transcripción y la lectura de la palabra de Dios. Y por centrarse tanto en las formas, pues se olvidaron del contenido, del fin de todas estas palabras: el amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero claro, ¿cómo van a amar al prójimo si no aman a Dios? ¿Y cómo van a amar a Dios si no lo conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si por más que escudriñan la palabra, no dejan que la palabra les escudriñe a ellos? Y lo mismo pasa hoy en día. Por un lado tenemos los claros ejemplos de personas que dicen ser cristianas, pero que luego ignoran muchas doctrinas que son básicas de las enseñanzas de Jesús y su Evangelio. Pasa el tiempo y siguen igual, no hay crecimiento. Por otro lado están las personas que aparentemente son muy piadosas, muy conocedoras de la palabra, pero que no conocen al Dios de la palabra, no viven en comunión con Él, no buscan hacer la voluntad de Dios, sino más bien la voluntad de cada uno. Y en muchas ocasiones bajo sus propios criterios, dejando a un lado el consejo de Dios expresado en su palabra y revelado por medio de su Santo Espíritu, que nos ayuda a comprender sus Escrituras tal y como éstas son. Y qué bueno, hermanos, que Jesús les haya confrontado a estos judíos con este tema, pues como ya sabemos, el orgullo espiritual de estos líderes era bastante conocido. Y por eso mismo eran incapaces de reconocer en Jesús al Hijo de Dios, aún teniéndolo delante. Y cuando el Señor les habló de esta manera, dejó bien claro que Él no buscaba ganar la aprobación o el beneplácito de estos judíos influyentes. Pues en verdad Él no necesita de estas cosas tampoco. Así que les hablaba de esta manera para que entendiesen y reaccionasen, ya que en verdad el amor de Dios no estaba en ellos. Y no lo estaba porque no le conocían, porque en verdad no creían en Él. Si ellos hubiesen creído al Padre, hubiesen creído también al Hijo. Y viceversa, el que cree en el Hijo también cree en el Padre. Pero no era el caso. Desde luego Jesús les hablaba con autoridad y con certeza, pues Él sabía lo que había en verdad en sus corazones. Y por ello era consciente de que estos líderes religiosos lo único que buscaban era su propio beneficio personal. Y para ello se esforzaban también en llevarse bien con aquellas personas que le podían tratar de la misma manera. De ahí que les señalase que solo buscaban honrarse los unos a los otros, darse gloria los unos a los otros, hacerse favores entre los unos y los otros, y que de esa manera no podían creer en Él ni recibirle, pese a estar allí en el nombre del Padre, ya que estas personas no buscaban genuinamente la honra y la gloria que proviene de Dios. Dicho todo esto, concluye Jesús su discurso advirtiéndoles que no será Él el que los acusará delante del Padre. Fijaos, perfectamente lo podría hacer, pero ni siquiera le es necesario, ya que estos mismos judíos serán juzgados por aquello de lo que ellos mismos se jactaban, por la ley, por los escritos de Moisés. Pues estos escritos, la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, apuntaban al Mesías. Ese era su significado y su sentido más profundo.
Y wow, no me imagino qué caras, qué expresiones, qué reacciones habrán manifestado estos líderes religiosos ante estas palabras de Jesús. Pues no solo se sintieron atacados por un joven rabí, sino que este rabí les estaba acusando con uno de los recursos más sagrados de su religión. Y les estaba dando a entender que no creían en Moisés y que no habían entendido sus escritos, cuando éstos se creían doctores de todos los escritos de Moisés. Y como os he dicho en otras ocasiones, solo en las manos de Dios se encontraba la vida de su hijo. Pues en muchos momentos buscaban matarlo y en algunos casos estuvieron a punto de hacerlo. Como ese famoso suceso en Nazaret, donde casi tiran a Jesús por un precipicio, ¿recordáis? Y sin lugar a duda, cuando Jesús les dijo a estos judíos estas palabras: no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Pero si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Las miradas de odio habrán sido impactantes en ese momento. Y en sus corazones seguramente estarían matando ya al Hijo de Dios. Pero como digo, el día, la hora y el lugar donde iba a dar su vida a nuestro Señor Jesús ya estaba establecido por el Padre. Y el Hijo debía cumplir con ello, obediente al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa confianza, hermanos, debemos tener nosotros también. Esa confianza en que nuestras vidas están en las manos de Dios y que su cuidado se manifiesta cada día en nosotros, en especial cuando estamos centrados en su reino y su justicia, cuando seguimos a Jesús, cuando buscamos imitarle y cuando precisamente por nuestra fe, por nuestro testimonio, por nuestra misión, pues somos obviamente perseguidos y odiados por otros. Allí es donde más todavía se manifiesta el cuidado de Dios. Cuando seamos, hermanos, conscientes de a qué nos está llamando Dios a todos, por medio de su palabra, las cosas irán cambiando cada vez más allá donde estemos, sea Madrid o sea otro lugar. Y ojalá esa conciencia se dé de forma colectiva, hermanos. Pues así no seremos un destello de luz en un lugar muy oscuro, sino más bien un foco con una luz tan potente que apartará toda la oscuridad que pueda estar a su alrededor. Por otro lado, al considerar las actitudes de estos líderes judíos y cómo deseaban llevarse bien entre ellos mismos para recibir la honra los unos de los otros, ¿cómo no? Debemos acordarnos de la reflexión que compartió el apóstol Pablo a los Gálatas, que no es compatible ser siervo del Señor y a la vez buscar agradar más a las personas que a Dios. Pues el que busca agradar a la gente por encima de honrar y dar gloria a Dios, demuestra que tiene los ojos puestos en esta vida, en este mundo, en lo terrenal. Sin embargo, el que busca agradar, obedecer y honrar a Dios antes que a la gente, demuestra que tiene los ojos puestos en Cristo Jesús, puestos en su reino, puestos en la vida eterna. Y en ese sentido debemos de evaluar nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras palabras en el día a día, pues de esa manera sabremos si somos de un bando o si somos de otro. Si buscamos agradar a Dios antes que a los hombres, o si nos centramos en agradar a la gente antes que a Dios. Porque ya sabéis, no se puede servir en este sentido tampoco a dos señores. No se puede estar en los dos bandos, solo en uno. Y cada uno deberá elegir por sí solo y luego, por supuesto, ser consecuente con su decisión. Buscando otro ejemplo y otra aplicación de las palabras de exhortación de nuestro Señor Jesús a estos judíos religiosos, me acuerdo también de la historia del rico y Lázaro. Pues a mi modo de ver, este caso es la extensión del argumento que está compartiendo Jesús a estos fariseos, solo que evidentemente en otro contexto. Aquí en Juan capítulo 5, Jesús les explica a los fariseos que si de verdad creyesen a Moisés, creerían en él, pues de él los escritos de Moisés han hablado. Y en Lucas capítulo 16, en otro contexto, y seguramente a otros fariseos corruptos,
Jesús les enseña, por medio de la historia del rico y el pobre Lázaro, que los muertos saben cuál es la realidad y que los vivos, que son judíos, tienen a Moisés y a los profetas. Por tanto, si no creen y se arrepienten por medio de esa palabra, por la ley, los profetas y los escritos, lo que nosotros hoy en día conocemos como el Antiguo Testamento, tampoco serán persuadidos si alguno se levantase de entre los muertos. Y así fue. Muchos no recibieron a Cristo pese a haber resucitado, y hasta incluso prefirieron levantar falsos testimonios antes de reconocer la resurrección del Hijo de Dios. Y muchos todavía hoy tampoco creen, pese a tener los evangelios. Así es la dureza del corazón de muchas personas que siguen diciendo en su interior, no hay Dios. Por último, hermanos, en esta segunda parte del discurso de Jesús, hemos visto que el Señor ha tenido testigos humanos, como el profeta Juan el Bautista. Pero el verdadero testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios ha sido precisamente las obras que el Padre le ha dado. Y por supuesto, el mayor y gran testigo ha sido y es el propio Padre, quien ha dado y dará testimonio de quién es su Hijo. Y ciertamente toda la obra redentora de Dios no ha acabado aquí, sino que también se ha ampliado a nosotros. Y el Señor nos ha hecho parte de esa obra redentora, sin merecerlo también, por pura gracia. Pues forma parte del propósito de la nueva vida que hemos obtenido en Cristo Jesús, dar frutos. Es decir, el Padre también nos ha dado obras para que den testimonio de que nosotros también somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por esos frutos seremos reconocidos y daremos testimonio también del Señor. Así dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que yo creo que ya varios de vosotros lo sabéis. Escribe el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fijaos, Jesús fue enviado aquí a morir por nosotros, a mostrarnos también cómo vivir. Y Dios Padre ya había preparado aquellas obras que el Señor Jesús iba a realizar. Y el propio Padre, en su bautismo y en la transfiguración desde el cielo, con una voz de estruendo, le reconoció como su Hijo. Pues ese mismo Padre también ha preparado obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, para que nosotros practicásemos también esas obras. No sabemos exactamente cuáles son y cuándo, en qué momento y en qué contexto, pero debemos de estar preparados para hacer esas buenas obras. Y por supuesto darle gloria a Dios, porque no son nuestras, son suyas, que Él ha preparado para que nosotros le demos gloria, para que nosotros demos testimonio de que somos hijos de Dios, para que entre nosotros también nos reconozcamos, porque por los frutos seremos reconocidos. Pero sobre todo, para darle gloria a Él, para apuntar a su reino, a su evangelio. Así que fijaos qué camino maravilloso nos ha marcado Dios, uno similar al de su Hijo Jesús. Y por supuesto, hacerlo hasta tal punto que no tengamos en cuenta nuestra vida, porque no es nuestra, es de Él. Así que, hermanos, os animo a que busquéis de Dios en vuestras vidas en el sentido práctico, no solamente en un sentido meramente devocional, teórico, de lectura y memorización de su palabra, que desde luego que es bueno que lo hagáis. Pero recordad que a lo largo de la historia muchas personas se han creído cristianas, religiosas, hijos de Abraham, hijos de Dios, simplemente porque se repetían una y otra vez las Escrituras, porque se congregaban en iglesias, en sinagogas o donde sea, porque se vestían de una manera, porque habían estudiado aquí o porque habían obtenido el título de doctor de la ley, etcétera, etcétera, y sin embargo no conocían a Dios. Y no conocían a Dios porque teniendo a Jesús, el Hijo del Dios viviente, delante, lo quisieron matar cuando era su Salvador, su único Señor.
Así que del mismo modo nosotros también debemos de ser cuidadosos, sensibles al Espíritu que habla nuestro espíritu, para que de esa manera podamos escudriñar la palabra de Dios tal y como el Señor quiere que lo hagamos y sobre todo ponerla en práctica. Caminar en esas obras que el Señor ha preparado de antemano. Así que, hermanos, debemos esforzarnos por hacer el bien, por hacer lo que Dios quiere que hagamos, y no creyéndonos con ello más espirituales o más buenos que otros, porque no lo somos. La gloria solo es para el Señor. El único bueno es Dios. No hay nadie más que es bueno. Así que cumplamos con las obras que Dios nos ha encomendado, las cuales están en su palabra. Las podemos conocer ahí cada día y en ellas debemos de vivir, andar y dar testimonio a otros. Que el Señor los bendiga.